Queridos amigos y camaradas del Frente Invisible, bienvenidos un día más a Demoliendo Mitos de la Política, este programa semanal que hacemos. Y bueno, en primer lugar, darle la bienvenida a Santiago Martínez. ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas. Muy buenas tardes, noches para todos. Sí, Encantado. señor. Un saludo a todos ustedes por estar aquí. Recordarles, por favor, que realicen su parte del trabajo, como siempre insistimos, porque es fundamental. Es decir, denle al like, denle a la campanilla, suscríbanse, comprueben su suscripción y compartan los contenidos con sus amigos, familiares, vecinos, compañeros y con quien ustedes consideren que le pueda resultar de interés. Al final, realmente, la supervivencia de los canales va en función del alcance que tengan. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y además es casi la única defensa que tenemos frente a la censura. Es decir, que si quiere caer sobre nosotros caerá, pero al menos les costará más si el alcance es mayor y por lo tanto hay anunciantes y todo esto a las plataformas pues le fastidia más, ¿no? Es decir, que es fundamental que hagan esa parte del trabajo que además no cuesta nada, solamente mover el ratón. Hoy vamos a tener un programa un poco más relajado, ¿no? Es decir, hoy he cogido un temilla que está justificado en algunos comentarios que hemos hecho a lo largo de los últimos programas sobre la situación de declive del hegemón, ¿no? Todo está diciendo, bueno, Estados Unidos es una potencia hegemónica, pero que viene sufriendo un relativo declive desde hace años, ¿no? Y este declive, bueno, pues lo hemos concretado en toda una serie de indicadores, ¿no? Que algunas veces hemos comentado, la desigualdad social, la desintegración social, la polarización, la deuda, la financiarización económica, en fin, toda una serie de indicadores que hemos ido comentando, pero bueno, ellos siguen manteniendo un gran aparato de propaganda y bueno, pues intenta tapar estas cosas siempre de alguna forma con sus grandes éxitos, fundamentalmente hollywoodienses, ¿no? Uno de esos grandes éxitos, y ahora haremos algunos comentarios, es el programa espacial. Como aquí en esto, como siempre, hay mucho mito y mucha leyenda urbana sobre cómo sucedieron las cosas. Como estamos en medio del territorio enemigo, del bloque occidental, pues nos venden la historia tal como ellos consideran que fue, no como fue, sino como ellos la venden. No quiere decir que ellos no hayan tenido éxitos, sí, por supuesto, ¿no? Y ahora comentaremos alguno, pero vamos, a decir, pensar o muchas veces como se dice, no, es que ganaron la carrera espacial. No, solo ganaron la carrera de ir a la Luna. Ganaron una etapa del Tour. Con astronautas, porque antes de que aterrizara el Apolo 11, ya las sondas soviéticas ya habían aterrizado a la Luna. Todo el proyecto Luna, precisamente, que se llamaban las sondas soviéticas. Entonces, bueno, es decir, todo esto es muy relativo, ¿no? Es decir, el primer satélite artificial fue soviético, el primer hombre en el espacio fue soviético, la primera mujer en el espacio fue soviético, el primer paso espacial fue soviético, la primera estación espacial fue soviética, las primeras sondas eran soviéticas, las primeras sondas que llegaban a Venus eran soviéticas, las primeras sondas que llegaban a Marte eran soviéticas. Es decir, también pongamos las cosas en su sitio. ¿Qué ocurre? Pues en un momento determinado, siendo conscientes de esto y que estaba el prestigio de la nación más poderosa del mundo, estaba en juego, John F. Kennedy pone a disposición los recursos que fuesen necesarios para llevar astronautas a la Luna, ¿no? Y Un así sí. apunte, Juan. Trabajaron más de 500.000 Sí, sí. personas cualificadas en el proyecto Apolo para ir a No la solo Luna. eso, 500.000. no solo eso, el 4,5% del PIB. Cuidado. Del PIB Para de Estados Unidos, claro. Estados A ver. Unidos. Es decir, para que el proyecto Apolo, que era el proyecto que se montó, pudiera llegar a la Luna, ¿no? Y colocar allí a sus astronautas.
los soviéticos iban a otro ritmo y de hecho ellos no comienzan su programa lunar hasta 4 años después de que el Kennedy lanzara el suyo, lanzara el norteamericano, con lo cual siempre fueron retrasados. Esa es la cuestión, ¿no? Como aquello no tenía más sentido que el del prestigio nacional, el de intentar ganar alguna vez alguna etapa de esta carrera, pues los norteamericanos pusieron toda la carne al asador, montaron todo el programa Apolo, con, bueno, con los medios que fueran necesarios y además como si fuera un reto nacional. Y esto será muy importante para todo lo que vamos a contar hoy, ¿no? Y no les importó utilizar ingenieros nazis. No, sí, bueno, es decir, esto era, a ver, también era normal. Los alemanes de la operación Paperclip, es que claro, tenían los mejores ingenieros de misiles. Y al fin y al cabo, un cohete que va a salir al espacio, que es un misil gordo, no tenía más, es decir, un misil gordo. Con lo cual, efectivamente, los ingenieros alemanes que lograron llevarse los norteamericanos, pues es que eran los mejores, claro. Eran los mejores, los más experimentados, habían desarrollado la V1, que era un misil de crucero, habían desarrollado la V2, que era un misil balístico, y por tanto, bueno, pues es decir, más allá del papel que tuvieron dentro del régimen nacionalsocialista durante el Tercer Reich, es decir, lo cierto es que eran buenos ingenieros y bueno, es decir, no intento justificar para nada ninguna actitud, sino simplemente que eran tipos que eran unos frikis de los cohetes y lo que ellos intentaban era lanzar cohetes al espacio, ¿no? Y entonces, bueno, los amigos tenían a Werner von Braun y a nosotros, y los soviéticos tenían a un soviético que era Korolev, Sergei Korolev, que era el padre del programa espacial soviético, ¿no? Voy a quitarle el ruidito a esto, que si no nos va a estar dando... En realidad era el padre de prácticamente de todos los sistemas de cohetes, porque fue el que abrió el camino y el que explicó las técnicas. Como las naves Soyuz y todo esto de Korolev, ¿no? Es decir, que además el pobre, por una denuncia falsa, estaba en un gulag. Lo tuvieron que sacar del gulag y gracias además a un mentor para que creó el Instituto de Ciencia Espacial, que era Tupolev, el famoso fabricante de los aviones rusos, Tupolev. Es decir, bueno, esto es una historia muy interesante y además hay mucha documentación que ustedes pueden ver. Tengan cuidadito porque de todo lo que se refiere a la historia de la Unión Soviética está bastante manipuladillo, podemos decir. Entonces, bueno, pero a rasgos generales sí les puede servir si quieren saber quiénes eran los padres de la cosmonáutica soviética, ¿no? El caso es que, bueno, es decir, con el programa Apolo se inicia esa carrera hacia la Luna. El programa Apolo tuvo éxito. Tuvo éxito y efectivamente en 1969 logran colocar a aquellos dos primeros astronautas, que eran Neil Armstrong y Colin Aldrin, en la superficie de la Luna. Luego hubo una serie de misiones más, es decir, el 12, el 13 falló, como todo el mundo sabe por la película, ¿no? Es decir, el 14, 15, 16 y 17, y ahí se acabó, aunque tenía que llegar al 20. El programa Apolo era hasta el Apolo 20, pero se paró. Bueno, ya, ¿por qué? Porque se había cubierto la misión. Claro, es decir, ya que realmente... No puedes traer nada, no puedes hacer nada. Simplemente es para salir como los ataques ucranianos en Rusia, para salir en las noticias. Claro. Pero bueno, sí que podemos decir que fue un éxito de ingeniería, ¿no? Es decir, ya comenté. Bien, a partir de entonces, ¿qué pasa? Pues que ya en los años 70 y mucho, ya se entra en los años 80, la NASA, bueno, pues tiene que iniciar otros programas, ahora por ver un porqué, y empieza a ver, ya no es lo mismo. Es decir, ya no existía la razón política por la cual se había puesto toda la carne en el asador. Y bueno, pues se había convertido,
como agencia gubernamental, bueno, tendría una serie de misiones que realizar, algunas científicas, otras más de aprovechamiento luego para el tema militar, y bien, pues ese proyecto, esos sucesivos proyectos vemos que empiezan a deteriorarse. Y el programa espacial americano toma una senda descendente hasta llegar hasta el día de hoy, donde todos ustedes habrán escuchado que vamos a volver a la Luna. Eso dice. Vamos, de hecho, se tenía que haber aterrizado en la Luna el año pasado, 2025. Todavía no se aprobó ni el cohete. Así vamos. Y claro, ¿esto por qué es? Y el por qué, vamos ahora a hablar de algunos de los temas del por qué, nos indica, es un síntoma más de efectivamente ese declive que como potencia los Estados Unidos han ido, bueno, empezando a sufrir por toda una serie de causas y que son causas sistémicas, tienen muy mala solución. Y es un declive que se puede ir acentuando. Y de hecho, lo que estamos viendo efectivamente es el fracaso de ese programa espacial de ir a la Luna, porque ya de momento las fechas no se van a cumplir. Los objetivos ya veremos. Ya veremos. Y ya veremos cuándo. Bueno, aquí yo había preparado, voy a intentar no ser muy complicado hablándolo, porque a veces hay algunos aspectos que son técnicos, pero bueno, a intentar que quede un poco claro, argumentar esto de decir, bueno, es decir, aquí la ingeniería norteamericana, su declive, también es un síntoma de declive del país, ¿no? Y entonces, bueno, después de ese programa Apolo, se entra en un proceso que yo voy a intentar destripar en 4 partes, ¿no? Muy brevemente, Obviamente, pues nos podíamos tirar aquí horas hablando de esto, Es decir, muy brevemente. El primero es cómo ha evolucionado el capitalismo norteamericano. Y efectivamente, es que se pasó de los años 50 y 60 a un capitalismo industrial, un capitalismo de ingenieros. Y ahí tenemos a Boeing, por ejemplo, que lo voy a citar varias veces. Boeing, con sus famosos Boeing 747 Jumbo, 767, 777, han sido la punta de lanza de la aviación comercial en el mundo. Y, bueno, pues Boeing resulta que en un momento determinado, que tenía su cultura de ingenieros, pues empieza a contrastar con una realidad cambiante, en una forma de económica que ya no es la de capitalismo de ingenieros, sino la de favorecer a los inversores, a los accionistas. Es decir, la cotización en bolsa. Como todo. Y bueno, pues entonces, claro, esa cultura se acaba imponiendo dentro de la empresa, ¿no? No le pasa solo a Boeing, le pasa a todas las empresas y a todos los contratistas que han tenido que ver con el programa espacial o con el programa de aviación comercial o con el programa militar. Y entonces, bueno, pues hay algunos autores, incluso alguno bastante gracioso que anda por las redes, Cuatro Friki y alguno más, que dice, bueno, esto evidentemente es la consecuencia de seguir un esquema empresarial basado en 5 claves. Una, nunca te retrases. Es decir, si te vas a retrasar, oculta los problemas. Es decir, el proyecto se tiene que entregar a tiempo, aunque no funcione. ¿Por qué? Claro. Es decir, segundo, tú tienes que ser el héroe del tema. Tienes que aprovecharte de tu equipo
para los cuales a ti te importan un rábano, y lo que tienes que intentar es tú como ejecutivo, como directivo, ser el que te lleves toda la gloria, ¿no? Con lo cual, al final, no se crean equipos. Luego tienes que, el punto tercero, aparentar que se tiene todo bajo control, aunque todo es un caos. Pero tú tienes que dar la sensación de que esto está controlado, ¿no? El cuarto punto, hacerle la pelota a sus jefes y a los accionistas y a los congresistas y a aquellos de los que depende el presupuesto, por el cual tú estás ahí y vas a gestionar los proyectos, ¿no? Y el quinto es, mira, no hacer ruido. No critiques, no pongas problemas, así nadie te pondrá ninguna cruz y tú seguirás ascendiendo. Vale, pues es decir, al final, ¿por qué? Porque hay incentivos. Claro, el bonus, como los inspectores de Hacienda de España, igual. Y entonces, bueno, pues, ¿qué ocurre? Pues que al final la gente actúa en función de esos incentivos. Claro, es decir, esto es un cambio sustancial, sutil, porque no es un cambio de un día para otro, no es algo que sea muy sensacional, no sale en las leyes, se habla en los medios, no se discute y se debate en el Senado o en la Cámara de Representantes, sino es algo que se va poniendo. Bueno, pues a medida que se va financiarizando la economía, pues se van imponiendo estos criterios de forma casi, diríamos, natural. Bien, esto es en cuanto al cambio en la cultura empresarial. Y por lo tanto, empresarial y realmente en la cultura económica y de gestión, incluso la propia administración pública, de todo en los Estados Unidos. Bueno, luego la segunda parte es la experiencia histórica, ¿no? ¿Qué había sido Apolo? Proyecto Apolo. Bueno, el proyecto Apolo tenía una misión clara, y clara y única. Hay que vencer a los rusos. Hay que llegar antes que los rusos, como sea. Es decir, entonces se convirtió en un objetivo nacional. De hecho, lo expresa el presidente Kennedy en aquel famoso discurso donde promete que en una década, en esta misma década, pondremos un hombre en la luna. Es decir, con lo cual, bueno, pues, es decir, digamos que todos los incentivos se alinearon en esa misión, y por lo tanto había unidad de propósito. Claro, ¿qué pasa? Que el 20 de julio de 1969 Armstrong pone la pata en la luna. Misión cumplida. Se acabó. A partir de ahí el presupuesto de la NASA se desploma. Porque pues la misión ya se había cumplido. Que nadie pensaba ni en bases en la luna, ni el proyecto espacial, la ciencia, los viajes a las estrellas, ni nada de eso. Bueno, hacer el selfie. El tema era plantar la bandera para decir, ahora hemos ganado nosotros. Y bueno, va a decir, alguno dirá, hombre, era importante. Y es verdad, sí, que tenía su cosa. Es decir, no lo estoy criticando ni mucho menos, ¿no? Sino simplemente que eso se produjo. Y entonces, claro, pero entonces la NASA se encuentra con un problema. ¿Cuál es el nuevo objetivo? Sobrevivir. Porque, claro, la NASA, con caída de presupuestos y demás, vamos, es decir, su destino final parecía ser el cierre, porque en última instancia era un coste descomunal, el que tuvo el proyecto Apolo, y a efectos prácticos, digamos, es decir, ¿qué es lo que habíamos conseguido? Unos cuantos kilos de rocas lunares. Si no fuera por la cuestión geopolítica, si no fuera porque se le había logrado ganar a los rusos en esa carrera de la Luna, bueno, pues lo único que se había conseguido era unos
cuantos kilos de rocas lunares, que por cierto, las sondas sin tripulación también consiguen traer las rocas lunares. Y de hecho, los chinos hace poco han traído las rocas lunares. O sea, que con lo que gastaron en el Apolo podían haber, mediante sondas y robótica, explorado todo el sistema solar 3 veces. Es decir, es así, pero bueno, vale, estaba justificado. Yo entiendo que en aquel momento Kennedy dijo, hacemos algo o nos comen, ¿no? Entonces, había una lucha ideológica y geopolítica muy grande y, bueno, es decir, lo consideraron así. Es decir, no, ya digo que no quiero ni criticar, pues lo hicieron y ya está. Pues, pero la NASA, si de verdad lo hicieron, fue fantástico, desde luego. Claro, pero ahora la NASA tenía que sobrevivir. Es decir, ¿y qué era sobrevivir? Sobrevivir era mantener los centros abiertos. El centro Johnson, de Houston, el centro Marshall. Había que mantener el flujo de dinero a los contratistas, que habían ido desarrollando todas las partes del famoso cohete Saturno V, que es el que lleva, el que se utiliza para el programa lunar, ¿no? Y también estaban los votos de los congresistas. Los congresistas que, claro, querían mantener esos votos y, por lo tanto, tú imagínate que en un estado, el que sea, que tienes allí un montón de instalaciones industriales y de empresas que se han dedicado a todo esto y que empiezan a cerrar. Paro, menos ingresos fiscales, menos influencia en el Congreso y en el Senado. Entonces, bueno, así, todos pensaron que había que sobrevivir de alguna forma. Y entonces se sacan de la manga el programa del transbordador espacial, que todos ustedes recordarán, aquella especie de avioncito gordote. Estéticamente era feo, hay que reconozcámoslo, es decir, era muy feo. Pero que realmente, ¿cuál era su objetivo? Lo mismo que hace una sonda automática. No, menos, es decir, es decir, hay que recordar, el transbordador no salió nunca de las órbitas bajas de la atmósfera. Es decir, vamos a ver. Es decir, es que eso también lo hacía, hombre, que llegó el Sputnik 20 años antes, como quien dice. Es decir, hombre, no, eso no era ningún mérito, eso no era un objetivo. Entonces, bueno, pues, pero realmente era una excusa financiera y política, ¿no? Se vendió como algo que iba a ser muy barato para realizar los vuelos espaciales, sobre todo porque Regalado. ya se planificaba la Estación Espacial Internacional y para subir los módulos y subir y bajar los astronautas, entonces iba a ser muy barato, ¿no? Entonces, esto era una mentira, horrorosa, pero bueno. Pero así se daría trabajo durante 30 años, que es lo que iba a durar el programa del transbordador espacial, y bueno, el resultado fue que fue carísimo, luego daré alguna cifra, carísimo, y además se llevó por delante 14 astronautas que murieron en el Challenger y en el Columbia. No salió nunca de la órbita baja. Pero, oye, para los directivos, los ejecutivos, los contratistas y los congresistas, fue un programa magnífico. Y recordemos que los contratistas no eran contratistas del espacio, son los mismos que son los contratistas militares. Claro, claro. Chupan por un lado y chupan por otro. La Lockheed Martin, Boeing y demás, eran estos, efectivamente, ¿no? Bueno, entonces, simultáneamente, cuando llegó George Bush, pues hijo, George Bush, hijo, decide que sí, hay que volver a la Luna. No tenía el transbordador al final, era una especie de avionzucho, ¿no? Que iba a órbita baja, allí, hombre, pues sí, servía para algunas cosas. Con el precio que tenía ya podía servir para algo. Y entonces él piensa, Bush cree, dice, bueno, venga, vamos a relanzar un proyecto para ir a la Luna y a Marte. Y entonces nace el proyecto Constellation. Se desarrollan los cohetes Ares y una cápsula para llevar a los astronautas, la cápsula Orión. Y quédense con este nombre porque va a salir después. El presupuesto no daba para eso y mantener el transbordador y la Estación Espacial Internacional. Con lo cual, era un programa condenado desde el principio
a no seguir adelante. Llegó Obama y, claro, cuando vio las cuentas, dijo, lo canceló. Con razón, con razón. Pero el Congreso, por las razones que hemos dicho y repetiremos después, pues decide que no. Esto hay que seguir con un programa lunar. Y entonces sale el tema del proyecto SLS, que es un cohete nuevo, el proyecto Artemisa, que es el que está ahora. Y en el año 2010 se aprueba una ley en la que el Congreso ordena a la NASA construir este nuevo proyecto, el SLS. No es que sea un buen cohete, a veremos por qué, pero bueno, mantiene vivos los centros de la NASA, mantiene los contratos con los contratistas y mantiene los votos de los congresistas. En 2017, este proyecto de SLS se renombra como Artemis. ¿Por quién? Por Trump. Es decir, es el mismo que había hecho Obama, es el que lo venden dos veces. Aquí bien, esta es la segunda parte, ¿no? La tercera parte, los contratistas. Y aquí veremos que pues esto es importante. En 1977, la Boeing, empresa de ingenieros, como decía, con estos éxitos en la aviación comercial, compra McDonnell Douglas, que se dedicaba fundamentalmente a contratos militares, y que era una empresa de financieros, que ya había pasado ya a la fase de, en vez de la seguridad primero, los accionistas primero, que era el propio desarrollo del capitalismo norteamericano, que se ha ido acrecentándose con los años. Es decir, por eso digo que estamos ante un síntoma de ese declive, ¿no? En 2001, la sede de Boeing, que estaba en Seattle, donde estaban todas las empresas de ingeniería y demás, se traslada a Chicago, el corazón financiero. Con lo cual empieza a haber una desconexión entre el centro financiero de la empresa y el centro de desarrollo de ingeniería. Y inician un proceso de prejubilaciones masivo. ¿Por qué? Pues claro, eran técnicos que habían trabajado en aquellos aviones comerciales tan exitosos, que habían trabajado en el proyecto Apolo, aparte de contratos militares, y bueno, pues eran ingenieros que tenían altos sueldos, tenían un gran coste, eran muy especializados, bastante buenos. Ahí tenemos esa colección de éxitos, que cogían lo mejor de las universidades. Pues nada, los prejubilan y los reemplazan por novatos que vienen de las universidades, ¿no? Que vienen de las universidades, que ya no tienen el mismo nivel. Pero bueno, eso es normal, diría alguien. Hombre, un estudiante cuando sale de la universidad no tiene el nivel de unos ingenieros que tienen una experiencia, fíjate, han trabajado en el proyecto Apolo. Bueno, pues estos ingenieros prejubilados los echan a la puñetera calle, vienen los novatos. ¿Y quién enseña a los novatos? ¡Nadie! No les enseña nadie. Y entonces se empiezan a producir con los nuevos desarrollos, y esto lo hemos visto en Boeing con los avioncitos comerciales, el 778, por ejemplo, el 787, el 77 MAX, me parece, el MX, que ha producido muchos accidentes, varios cientos de muertos, por errores técnicos. Y tuvieron que parar las flotas enteras un montón de veces, de miles de aviones parados sin poder trabajar. Sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que, claro, es decir, con esa pérdida de conocimiento y perdiendo el control de calidad, pues empiezan a sufrirse las consecuencias. Aparte de que hay un proceso de externalización de los propios proyectos o de parte de los proyectos, ¿al quién? Al mejor postor.
porque como lo que importa es el beneficio final, que es el que se va a llevar el accionista, pues se le encarga tal parte del avión, se subcontrata. ¿A quién? A la empresa que me salga más barata. A la empresa que me salga más barata. Claro, estos ya no son proyectos nacionales, esto ya no es un objetivo político, geopolítico y demás. Esto ya no es una cuestión de prestigio. Esto es un negociete. Resultado, que es Boeing, como las otras, los otros contratistas, se convierten en empresas que priorizan el bonus para sus ejecutivos y la recompra de acciones para mantener precisamente el nivel en la bolsa, ¿no? Es decir, la cotización en bolsa. Consecuencia, como decía, 346 muertos en accidentes del 737 MX, MAX. 346 muertos, vale. Y claro, pero a ver, ¿y esto cómo puede ser? Porque lo lógico es que dijera, no, es decir, con este control de calidad, no, vamos, no mandar un cohete a la luna, es que ni para hacer una bicicleta. Bueno, pues entonces se impuso una cosa que se llama contratos de reembolso de costos. Y esto es un poco la madre del cordero. El contrato de reembolso de costos, ¿cómo funciona? Bien, pues es un contrato en el cual la NASA encarga el cohete o el módulo de mando o el módulo de servicio o los motores, cualquier parte del proyecto Artemis, se lo encarga a una de estas compañías contratistas, ¿no? Y en la cual la NASA se compromete a pagar todos los gastos más una tarifa fija como beneficio, el 10%, más o menos, el 9%, en fin, lo que negocien, ¿no? Pero aproximadamente va por ahí. Pues, consideramos el 10%, simplemente por redondear. Es decir, pagar todos los gastos más el 10% de beneficio. ¿Qué pasa si el proyecto se retrasa y se encarece? Pues el contratista cobra más. Porque la NASA está obligada a pagar todos los gastos. Por ejemplo, si el proyecto se retrasa un año, el contratista Boeing, por ejemplo, va a tener un año más trabajando a todos los ingenieros y técnicos. ¿Quién va a pagar ese año de sueldos? La NASA. Claro. Más el 10% del sobrecoste, porque es el beneficio. Es decir, un ejemplo bruto, ¿no? La cuenta la vieja. Si el proyecto inicialmente eran 1.000 millones de gasto, 100 millones serían para el beneficio de Boeing y 900 millones para cubrir los gastos, ¿no? Vale. Pero si el proyecto se retrasa y se encarece y nos vamos a 3.000 millones, pues entonces la NASA tiene que pagar los 3.000 millones, de los cuales, por retrasarse, son 2.700 millones los gastos y 300 millones que gana el contratista, la empresa. Es decir, cuanto más se encarezca, cuanto más se retrase, más gana la empresa. Claro, aquí que podía salir mal todo. Todo. Porque así funciona el modelo económico norteamericano ahora mismo. Claro, esto no es el programa Apolo ya. ¿Qué ocurre? Pues que, por ejemplo, el coste del contrato para el SLS, ese cohete que tenía que llevar el del proyecto Artemisa, pues pasó de 1.800 millones a 2.900 millones. Con lo cual, Boeing no solo cobró los sobrecostes de los sueldos y todo el tiempo del retraso, sino que pasó de ganar 180 millones netos, de 180 millones de dólares netos, a 290 millones. Oye, cuanto peor, mejor. En fin, esto pasa lo mismo con Lockheed, que construía el Orión, que es la cápsula que lleva el SLS, donde van los astronautas. Es
Una cosa es el cohete y otra es la cápsula, ¿no? El módulo de mando, ¿no? Y esto es lo que ha pasado, por ejemplo, con el F-35, ese famoso caza que es lo más moderno, más maravilloso que hay en el mundo mundial. El F-35 pasó de ser un proyecto de 200 y pico mil millones de dólares a 2 billones de dólares. O sea, se caigan. Es decir, y todavía sigue teniendo defectos de diseño y de todo. ¿Por qué? Porque si recuerdan los 5 puntos que decíamos antes, lo importante es entregarlo. Si no funciona, ya se arreglará después. Ya se alarga el proyecto, se hace la modificación y se sigue cobrando en función de los contratos de reembolso de costos. Lo que hablábamos antes de comenzar el programa del Gerald Ford. El portaaviones. Bueno, lo explico yo. De que resulta que llegaron ahora a Creta, a la isla de Creta, ya están ahí cerca de la zona de combate, y sale un documental en que se ven filas enormes de tripulantes con el rollo de papel higiénico en la mano, porque resulta que hay 4.900 tripulantes y después de gastarse 13.000 millones de dólares, supongo que con los presupuestos inflados en el portaaviones, resulta que no tiene suficientes baños para la tripulación. Y cada vez que quieren ir al baño, hay esperas de entre 45 minutos y 1 hora en colas. O sea, que se cagan por los pasillos. Y más aún, resulta que tienen un colector único, una válvula de desagüe única para todos los baños, que aún encima de vez en cuando se averían. Por lo tanto, no funciona ninguno de los baños. Imaginaros, 5.000 americanos cagones sin baño metidos en un barco. Claro. Tiene que ser espectacular eso. No, pero eso te indica efectivamente el nivel que se está alcanzando, ¿no? Es decir, claro, ¿por qué? Por este tipo de contratos, este tipo de funcionamiento, este tipo de lógica. Es decir, bueno, aquí lo que importa es el bonus, mantener mi posición, que los contratistas sigan contentos, que los congresistas sigan teniendo los centros y las industrias en sus estados. Planificación cero. Con el F-47 nuevo, de esta generación, que de momento solo se vieron vídeos de estos hechos por IA, esos ya están, bueno, pero cada vídeo de esos, ¿a cuánto le sale al fabricante? Un negocio. Ya deben de estar chupando. Claro. Con lo cual, bueno, pues efectivamente la NASA pues se está convirtiendo en un repartidor de dinero para beneficio de los de siempre, realmente del complejo militar industrial, que quien está detrás del programa espacial, ¿no? Es decir, y esta es el nivel de eficacia al que se ha llegado con este tipo con este modelo social. Creo que es el modelo norteamericano, el que encima ellos van siempre vendiendo, ¿no? ¿Cómo nos están vendiendo? El programa Artemis, para ir a la Luna. Bueno, el programa Artemis, así, resumiendo, muy rápido. Se lanzó el programa Artemis 1, que era para ver que el cohete funcionaba. Es decir, iba vacío. Era el cohete con la cápsula Orión. Bueno, podríamos hablar de la cápsula Orión, que tiene su tela también. Daré un detalle. Tamaño, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues el cohete, el SLS, con la cápsula Orión. ¿Vale? Se lanza el Artemis 1, bien. La cápsula, como más o menos si alguno conoce un poco el sistema, el cohete es muy gordo porque hay que conseguir la velocidad de escape de la atracción gravitatoria del planeta, ¿no? Para poder salir al espacio exterior. Y luego, una vez lanzado la cápsula, ha lanzado el módulo de mando, el módulo de servicio, el módulo lunar, y la cápsula de retorno, donde teóricamente tendrán que venir los astronautas. Hace una reentrada en la atmósfera. Claro, la reentrada es, creo que sobre los 40.000 kilómetros hora. La reentrada. La reentrada. Y la de escape sé que son 25 o 27.000 kilómetros por hora para conseguir el escape de la atracción. Pero la reentrada simplemente por el efecto gravitatorio entra, el problema es que entra a gran velocidad en la atmósfera y claro, el rozamiento
de la atmósfera sobre la cápsula crea una especie de cubierta de plasma, que lo habrán visto en algún vídeo seguramente, como la cosa sale, bueno, envuelta en una bola de fuego. Lógicamente, la cápsula tiene que ser resistente, porque si no, los que van dentro acaban como la ceniza de un puro. Bueno, Artemis 1 se lanza, vuelve la cápsula y la cápsula tiene más agujeros que un queso gruyere. Bien. Es decir, vale, el Artemis 2 tiene la misión de ver que efectivamente el cohete sale, puede llegar a la Luna, apoyarse en la propia gravitación de la Luna para volver, o sea, dar la vuelta para volver y regresar a Tierra. Es un poco lo que hizo en su día el Apolo 8. Es decir, comprobar que el viaje se puede hacer y que responden los sistemas, ¿no? Vale, está bien. El Artemis 2 tenía que haber volado en 2022. Lo intentaron hace unos días. No funciona. Ha vuelto a los talleres. Recordar que el Artemis 3, que es el que tenía que llevar los astronautas a la Luna, tenía que haber llegado en 2025. O sea, estamos con el Artemis 2 sin lanzar todavía. Se supone que a lo mejor en marzo o en abril, en la ventana que existe, la ventana de tiempo para poder lanzar este tipo de cohetes, si no hay problemas climatológicos ni ningún tipo, se podrá lanzar, si es que resuelven el problema. Es un problema grave. Si no, pues se retrasará, cosa que a los contratistas no les importa, porque siguen cobrando. Más todavía que si no se retrasa. Y la Luna no se va. Cosa que a los congresistas no les importa, porque todo sigue funcionando y ellos siguen teniendo, pueden seguir, digamos, presumiendo de que tienen en su estado el programa espacial. Y a la NASA no sé si le importa o no le importa nada, pero vamos, es decir, la imagen que está dando es penosa. Pero es que además el propio proyecto Artemis es, en el fondo, una auténtica estafa. Porque por aquí tenía los datos. Mira, por ejemplo, para que se hagan ustedes una idea. Los motores. Los motores del cohete SLS son los del transbordador espacial. Los que sobraron, 40 años, tienen los motores. ¿No son derivados de los R-27 y R-28 soviéticos? Porque los llevan usando también. Sí, aún los están usando. Era el SR-25 soviético, que es el que utilizaron para los... Bueno, es decir, me imagino que no sé si sería una versión modificada que fuera, pero bueno, eran realmente los motores del transbordador. Tecnología de hace 40 años. Claro, ¿qué ocurre? Pues hombre, hay que redactarlos, revisarlos y demás, ¿no? Cada cohete de esos, la contratista Aerojet Rocketdyne le cobra a la NASA por revisar cada cohete 146 millones de dólares por unos cohetes que son de segunda mano. Es decir, era lo que el trabajador lo ponía y por revisarlo y adecuármelo, 146 millones. Magnífico, ¿eh? Y el coste inicial era de 40 millones. O sea, 3 o 4 veces mejor, por lo menos, por ese precio. Bueno, esto, ¿qué nos da una idea? Vale. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que Aerojet recibió 2.100 millones de dólares para acondicionar 16 motores, que es los que quedaban de los transbordadores. En 2020, todo se había retrasado y solo habían entregado 5 de los 16. El coste final se ha disparado y ahora cuesta cada motor 420 millones. O sea,
Además, para que se el haga una motor idea. que todo el proyecto, casi. Coste original, 40 millones. Es mío, es de la NASA, ¿eh? Pero no, como hay que revisarlos y demás, se le da un contratista que dice, uy, esto, 146 millones cada motor. Venga, vale, 146 millones cada motor. Pero como se retrasan, en vez de penalizarle o decirle, tráeme mis motores que se los llevo a otro, no. Oye, pues pásame los gastos. Y entonces, Pasa. al final, el motor acaba costando, la revisión del motor, 420 millones. De 40 a 420. Y porque no le cambiaron la junta de trócola, que si no, te cuento. Imaginaros que un manguito que cuesta 10 euros, al final diga, no, son 2.500 euros. Y encima, en vez de Y te tenértelo en sale 2 días, barato. en vez de tenerlo en 2 días, lo tienen en 2 meses. Y, o sea, me lo tienes 2 meses y encima me sale 10 veces más caro. Es decir, bueno, este absurdo es. Claro, luego lo que han ideado es un completo absurdo. Ah, bueno, perdón. El SLS no es más que el cohete. ¿Se acuerdan que dije un proyecto de Bush que Obama canceló en 2010? Es el proyecto de Bush del año 2007, me parece, o por ahí. Es decir, que tiene casi 30 años. El cohete también es de segunda mano, es el mismo. Es decir, el proyecto Artemis es una especie de cohete reciclado de lo que ha ido sobrando en proyectos abandonados o en proyectos anteriores. Y digo yo, ¿no hubiese sido más fácil volver a la tecnología Apolo? Más desarrollada, dado que, lógicamente, la electrónica y el desarrollo de la informática actual no es el de los años 60. Pero es que, claro, ¿quién va a desarrollar el proyecto Apolo? Si ya han pasado tantos años que posiblemente los ingenieros ya no vivan, y si viven serán muy mayores, y no ha habido transmisión del conocimiento, porque los han echado. En fin, total, que tenemos un cohete que tiene sus años, con unos motores que tienen sus años, que va a llevar una cápsula que también es del proyecto Constellation, también es de segunda mano, es de un proyecto anterior, carísima, la cápsula donde van a ir los astronautas, el módulo lunar, que es el que tiene que ir a la Luna, aterrizar y luego volver a subir, para contar el módulo de mando. Bueno, pues este lo ha hecho la Agencia Espacial Europea. Y para que hagáis una idea, el módulo lunar, que lleva casi todo el combustible, lo tiene que bajar y tiene que subir. No voy a intentar explicar lo que es el delta V para que ustedes entiendan el combustible que se gasta en aterrizar y en volver a subir. Pero es mucho. De tal manera que en principio lo que habían diseñado no valía. Y han tenido que buscar una chapuza, que es buscar una órbita alrededor de la Luna elíptica que permite, tiene un nombre muy complicado, que no quiero tampoco liarles con eso, pero es una órbita especial que permite que gaste la mitad del combustible en bajar y en subir, porque no puede llevar más combustible. Porque la cápsula Orión nunca se pensó para ir a la Luna. Aún así, cada vuelo de esa cápsula costará 1.000 millones. El módulo lunar que lleva, que ha hecho la Agencia Espacial Europea, cuesta 200 millones. Me lo explique. Y, claro, ¿qué es lo que va a aterrizar en la Luna? Bueno, pues al final han decidido que se aterrice. Así, mira, la órbita se llama órbita de halo casi rectilínea. NRHO por sus siglas en inglés. Bueno, pues es decir, como el SLS no puede mandar la cápsula Orión a una órbita lunar baja porque no llega, solo puede llegar a esa órbita rara, elíptica que hemos dicho. Pues claro, ¿qué van a hacer?
pues montar una gasolinera en el espacio. Es decir, una cosa que se llama Lunar Gateway, que tendrá que llenarse con combustible por cohetes Starship de Elon Musk. Se ha calculado entre 10 y 20 lanzamientos para llenar el depósito para que funcione, luego haya combustible para que luego la cápsula Orión pueda bajar y pueda subir. Claro. Con el módulo de mando con una salvedad. ¿Qué pasaba en el proyecto Apolo si había algún contratiempo ya estando aterrizados y demás, ¿no? Oye, algo ha dejado de funcionar. Bueno, pues tenían una ventana de 24 horas, es decir, a las 24 horas podían salir. Es decir porque para poder que ellos pudieran despegar y conectar con la cápsula del módulo de mando para volver a la Tierra. Es decir, que tenían simplemente que aguantar 24 horas por lo que pasara, y para poder volver a subir y trasladarse al módulo de mando y regresar a la Tierra. Con esta órbita que han decidido para que poder hacerlo, porque si no, no funciona el sistema, la ventana es de una semana. Como pase algo, nadie va a poder hacer nada en una semana. Una cápsula de esas no tiene oxígeno, ni alimentos, ni agua para mantener a esas personas una semana, indudablemente. El riesgo es máximo. Pero es que, claro, imagínate, de 10 a 20 lanzamientos para rellenar la gasolinera esa, la Lunar Gateway, para que todo funcione. Esos lanzamientos tienen que estar sincronizados, porque si no el combustible empieza a evaporarse. Y entonces a lo mejor por eso dicen entre 10 y 20, porque es que igual 12 lo has llenado, pero igual cuando vas a ver se está evaporado y tienes que lanzar 2 más. Todo el sistema de rellenar un depósito en el espacio a través de las cápsulas Starship no se ha probado nada. No hay nada probado. Esto Elon Musk piensa que sí, que va a funcionar. Y a lo mejor tiene razón y funcionará, pero no hay nada probado. Todo esto es de un riesgo máximo, ¿no? De un riesgo máximo. En definitiva, si alguien pensaba, es que si ustedes miran hemeroteca de 2020, 2019, verán que decir, en 2025 estaremos en la Luna otra vez. Bueno, pues no, en 2025 no hemos estado en la Luna. En 2026 tampoco vamos a estar en la Luna. Ni el 27. Vamos a ver si hay suerte. Si todo funciona, vamos a ver si en el 28 o en el 30. ¿Y cuál es el problema? Que en el 30 ya los chinos tienen pensado haber llegado a la Luna. Y haber llevado no falla, al primer módulo chino-ruso de la estación lunar. Vamos, de la estación no, de la base lunar. Con lo cual, ahora mismo la NASA tiene todas las cartas para perder esta etapa de la carrera espacial. Todas las cartas. ¿Y esto por qué es? ¿Porque son tontos de la NASA? No. Yo no creo que sean unos incompetentes, no creo que vayan ahí por ser incompetentes. Porque los ingenieros no tienen puñetera idea. Hombre, los ingenieros no son los del proyecto Apolo, es evidente. Pero aunque sea por experiencia, a base de tortazos, irán aprendiendo, ¿no? No, es que es todo el sistema. Y esta forma de hacer las cosas es un indicador más del declive de una potencia donde ya no se rige por una cuestión de misión nacional, de reto frente a la sociedad, sino por la avidez del dinero, del presupuesto público, del dinero del beneficio de los contratistas, del voto de los congresistas. Y total, ¿qué tenemos? Un programa Artemis nacido simplemente para mantener el status quo de la industria espacial norteamericana. Puede que a lo mejor
tenga cierto éxito a años vista, basado en contratos que premian la ineficiencia generalizada en todos los aspectos. Los puentes que se caen, las refinerías que se incendian, los Desde hace 100 F-35 que no años. funcionan, los portaaviones que no tienen váteres, y todo así. Y además con un diseño que utiliza una arquitectura de misión absurdamente compleja, que va a ser carísima. O sea, imaginar, pues ahí tenía lo que cuesta, me parece que son lo que cuesta cada lanzamiento del Artemis. Lo tenía por aquí en algún sitio. Cada lanzamiento de la Artemisa. Sí, el cohete cuesta 4.000 millones de desarrollo y 10.000 millones por vuelo. 10.000 millones por vuelo. Más luego los 10, 12, 15 o 20 vuelos del Starship de Elon Musk para rellenar la gasolinera esa que vamos a montar en el espacio. Bueno, es decir, ¿se justifica? No sabemos si se justifica. La idea, tanto del proyecto chino-ruso como del proyecto norteamericano, es aterrizar en el polo sur de la Luna porque se piensa que hay grandes concentraciones de agua y eso permitiría hacer allí una base lunar, porque teniendo agua, tienes agua para beber, pero si la procesas tienes oxígeno para mantener una atmósfera y tienes hidrógeno para el combustible de los cohetes. Es decir, sería fundamental, más allá de la explotación del helio 3, que también existe allí. Pero claro, es decir, como se adelanten los chinos, el palo el palo moral va a ser terrible, terrible. Y esto simplemente es una muestra más de que la potencia ya no funciona con las ideas claras, que privan más lo que hemos dicho, el mantenimiento del presupuesto de los centros de la propia NASA, es decir, el mantenimiento de los ejecutivos, de los grandes puestos, el mantenimiento de los contratos con los contratistas y el mantenimiento de los intereses políticos de los congresistas. Y así, claro. Es decir, están, bueno, pues sobre un puente que empieza a resquebrajarse por todas sus columnas de sostenimiento. Y además, con una apuesta muy arriesgada para la propia vida de los astronautas que vayan a ir. Fijar, algo que sería, desde el punto de vista actual, es inconsentible. Es verdad que en el proyecto Apolo el porcentaje de peligro que se asumía, es decir, de riesgo para los astronautas que se asumía era el 50%. Y claro, lo asumieron. ¿Lo asumieron por qué? Porque en el fondo todos los astronautas eran pilotos de pruebas militares. Y digamos que de alguna forma dicen, mira, hay un avión nuevo y hay que probarlo. Pues si eres un piloto de pruebas, ya sabes a lo que te arriesgas. Y bueno, pues el proyecto Apolo, el riesgo no era, bueno, descabellado para un piloto de pruebas, que habían tenido que probar muchos aviones en su momento, ¿no? Pero es que lo que se manda ahora no son pilotos de prueba militares. Ahora se quiere mandar unas tripulaciones fundamentalmente, bueno, pues en la que haya, sí, habrá militares, habrá civiles, tiene que ir una mujer, tiene que ir alguien que sea afroamericano, es decir, una serie de condicionantes que no tienen nada que ver con lo que era el proyecto Apolo y que además yo no sé si están dispuestos a asumir un riesgo tan alto para sus vidas. Ni creo que esté justificado que la NASA asuma ese riesgo. Pero claro, ¿qué hacer ahora? ¿Qué hacer ahora? ¿Tirar el proyecto Artemis? Pues no hay otro.
habría que hacerlo quizás desde cero, volver a empezar. Pero volver a empezar puede significar que otros 10 años. Para entonces los chinos están haciendo fideos allí en la Luna. Claro, este es el tema. En fin, creo que sí, ya llevo una hora. Podríamos contar mucho más, porque es que, claro, informándome un poco de todo esto, pues es que me salen unas cosas realmente que da. Es decir, bueno, por ejemplo, he comentado antes lo del escudo térmico, ¿no? Es decir, resulta que baja la cápsula y la cápsula, bueno, hay trozos quemados, plaquetas que se han soltado, demás. Esto es peligrosísimo, porque por esto, en la reentrada del Challenger se fue al carajo. Fue el Challenger o el Columbia, el que fue en la reentrada. Bueno, Pues uno de los ahora ya dos. me deja. Yo creo que el Challenger fue el que fue despegando con Fue los, despegando. los Fue el profesores y tal. Columbia, Entonces debe ser exactamente. Fue el Columbia. Columbia el de la entrada. Bueno, pues estas cosas son las que pasan, ¿no? Es decir, y al final pierdes la nave y a los astronautas. Bueno, ¿y por qué pasa esto? Bueno, pues porque había un escudo hablativo que se hizo para el Apolo, pero lo quitaron para sustituirlo por un escudo más ecológico. Y entonces, Con perspectiva de género claro, o... se imagino. Entonces, el del Apolo era casi artesanal, un escudo de las plaquetas casi artesanal que se colocaban. ¿No? Ahora lo hacen unos robots, todo mucho más barato. El material no es el mismo y lo cambiaron para que fuera más ecológico. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que cuando reentra la cápsula, los gases no pueden escapar por la nueva porosidad que tiene el material, se forman burbujas, las burbujas estallan y se cargan las plaquetas. Y solo hay que perder una. Con que pierdas una plaqueta, Y ya está. entonces, ¿qué han hecho? ¿Qué han dicho? Pues esto hay que cambiarlo todo. No, no se cambia nada. Lo que van a hacer es que la cápsula, en vez de bajar como la del Apolo, baje con una inclinación determinada para que rebote en la capa alta de la atmósfera y digamos que vaya perdiendo velocidad y pueda bajar a menor velocidad y entonces haya un poco de, es decir, ya no se cree esa situación en la que dice, van a salir ardiendo todos. Vamos, como aquello cuando lanzas una piedra a ras del agua en un río que va dando golpecitos, esa piedrecita, hasta que ya se hunde. Pues un poco lo mismo. La cápsula va a dar el bote para que reduzca la velocidad y pueda entrar en la atmósfera terrestre y sin esas temperaturas que pongan en peligro todo el recubrimiento. Esto tiene además un claro peligro. Es muy peligrosa la maniobra que estás diciendo, porque los cohetes tienen que entrar en un ángulo de inclinación muy, muy concreto, porque Claro. una de dos, si llevas poco ángulo, ardes. Pero es que si le das un poco más de ángulo, rebotan en la atmósfera y sale fuera la cápsula. ¿Y cómo vuelves? Porque esas cápsulas después no No, tienen evidentemente, no. energía para volver. No, hombre, yo imagino que en última instancia entraría en la atmósfera. Antes de salir ya rebota hacia entraría. Lo que pasa es que claro, si entras a la velocidad en la cual la protección no te asegura nada, igual cuando llegues abajo ya no hay nada que hacer. Pero vamos, y como esto, el problema de diseño estructural y demás, bueno, es decir, muchas cosas, ¿eh? En definitiva, es decir, como conclusión, lo que comentaba antes, ¿no? Bueno, pues esto, es decir, yo sé que lo van a vender muy bien, ¿eh? Es decir, dentro de unos meses, o unas semanas, unos meses, van a lanzar el Artemis 2 y ¡buah! Van a vendérnoslo, igual hacen alguna película y todo, ¿no? De cómo, bueno, pues que sepan que esto es la realidad, la trascienda de lo que hay detrás del gran proyecto espacial norteamericano en estos momentos. Hicieron Apolo, después de Apolo se inventaron lo del transbordador, porque era una cosa barata, salió carísima, costó vidas, lo tuvieron que abandonar. Bueno, igual que el Apolo. El Apolo 18, 19, 20 ya no salieron. ¿Por qué? Pues acabó el presupuesto y ya no había interés. Como ya se había conseguido la misión, ya no había interés, había puesto la bandera, pues punto. ¿Para qué seguir? Aquí no tenía ya ningún sentido, ¿no?
el transbordador, como digo, bueno, pues al final salió carísimo, costó vidas. El siguiente programa, el Constellation, lo abandonaron, pero vamos, ya en tierra, sin hacer absolutamente nada, otros 10 o 15 años perdidos. Ahora sacaron el Artemis, el SLS, renombrado por Trump como Artemisa, y bueno, pues ahí estamos. Desde 2017 se puso en marcha, estamos a 2026 y el cohete con los astronautas todavía no se ha aprobado. Así que, es decir, este es el planning, ¿no?, que tienen. Cuando logren, dentro de X tiempo, lanzar el Artemis 3 y, oye, pues pisen la Luna otros 2 astronautas norteamericanos, 3, no sé si serán 2, 3, o qué. La cápsula vale para 4, pero no sé si la cápsula abrió. 2 o 3, es decir, cuando pisen, bueno, pues igual a lo mejor resulta que ya estaban allí los chinos, y en cualquier caso, bueno, pues habrá ido con posiblemente desde 2017 con 10, 12 o 14 o 15 años de retraso que habrán venido muy bien para el mantenimiento de los burócratas de la NASA, de los contratistas y de los congresistas. Hablando de dinero, yo, que conste, yo creo que sí han estado en la Luna. No, Pero yo vamos a ir a la conspiranoia esta. Mm. Y si no fueron a la Luna y fue algo creado por Kubrick en un estudio, ¿dónde está toda la pasta de ese presupuesto del Apolo? Tiene que ser No, a ver, cantidades es ingentes de decir, dinero. a ver, el que pensemos que han ido a la Luna no es obvio, o sea, no contradice el hecho de que a lo mejor Kubrick, si le encargaran hacer una serie de Tomas publicitarias. tomas y de escenas, en caso de que, pues yo qué sé, no hubiera funcionado bien las cámaras las transmisiones o las cámaras de vídeo, es decir, algo podía haber pasado y, hombre, ¿cómo documentar algo que era una hazaña, ¿no? Entonces, es decir, quizás Kubrick pues, o quien fuera, sí que hicieron esas tomas y prepararon esa escenografía, independientemente de si la misión luego salía bien o no. Es decir, yo creo que, bueno, en el momento que salió bien, de hecho, es decir, hay desclasificado 2 intervenciones del presidente Nixon. Una es felicitando por el éxito de la misión y la otra era lamentándolo porque si la misión hubiera fallado hubieran muerto los astronautas, ¿no? Es decir, con lo cual yo creo que sí, el viaje se hizo, el proyecto Apolo costó lo que costó y efectivamente se dedicaron todos los esfuerzos del mundo, por lo tanto, hombre, es absurdo, es decir, evidentemente se tuvo que hacer. Mayor o menor éxito, lo puedan ver algunos, es decir, siempre puede haber quien diga, no, pero en vez de estar no sé cuántas horas, estuvieron 20 minutos y se volvieron a... Bueno, no lo sé, es decir, uno puede pensar cualquier tipo de conspiranoia, pero yo creo que sí, que el viaje se realizó porque realmente es que era muy importante desde el punto de vista, repito, es decir, es que alguien piensa, por ejemplo, la estación Salyut, la estación Mir soviética, fue la primera. Luego vino Skylab y luego ya la Estación Espacial Internacional, que por cierto, estación espacial que le han alargado un poco la vida, le queda hasta 2030. En 2030 se acabó. Se acabó y no hay nada proyectado. Sí, hay proyectada una China que ya ya están empezando a enviarse los módulos y hay otra rusa también proyectada que ya se va a empezar a mandar el primer módulo, pero norteamericana ninguna, ni proyectada. Y no sé si va a haber dinero, viendo el percal de todo lo que hemos contado, pues no sé si van a poder disponer de una estación, pero es que fíjate, lo de la estación empieza a ser fundamental, porque en algún sitio tendrán que poner la gasolinera para las naves Starship de Elon Musk. Es que no, es decir,
Yo creo que, no sé, me da la sensación de que como en tantas otras cosas de la ingeniería y de desarrollo tecnológico norteamericano, pues el programa espacial está ahora mismo también un poco embarrancado, ¿no? Ya veremos lo que pasa con la inteligencia artificial. Ya veremos lo que pasa. Porque también venden muy bien sus cosas, ¿eh? Hay que reconocerlo, son unos vendedores, oye, magníficos, ¿eh? Y están todo el día vendiéndonos ChatGPT, todo el día vendiéndonos Alphabet, todo el día vendiéndonos Grok, pero ya veremos al final qué es lo que da mejores resultados para el precio. Porque hasta ahora, todas las grandes empresas norteamericanas dedicadas al tema de inteligencia artificial pierden dinero. Están viviendo de los gentes que compra acciones, ¿no? De los De las accionistas. revelaciones y del dinero público. Bueno, y del dinero público, por Claro, supuesto, Trump les claro. prometió 500.000 millones de dólares. Entonces, bueno, vamos a ver a qué da de sí, ¿no? Es decir, así que bueno, muchas incógnitas a esto, pero cuando la intención que yo tenía era que, porque yo sé que les van a vender dentro de poco, ¿eh? Las excelencias de este programa espacial, Artemisa, y que los norteamericanos van a volver otra vez a la Luna y demás, pues que sepan la carrerita que llevan desde aquel 20 de julio de 1969. Y que sepan que con el dinero que se llevan gastado en estos proyectos que al final no Mm. funcionan, posiblemente podrían sufragar, por ejemplo, una sanidad pública. Hombre, solamente, es decir, que solamente el Constellation, que no voló nunca, fueron 10.000 millones de dólares. Pues Así. empiezas a sumar. Claro, empiezas a sumar y te salen unas cifras descomunales, ¿eh? Fíjate que el coste de Apolo ya ha sido superado por el proyecto Artemis. Pues, O sea, cuando se lleve a cabo, completamente, será superado. porque cuando se hizo el Apolo, Estados Unidos era en aquel momento la potencia industrial del planeta, Claro, 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 no claro. solo económica, sino industrial. Entonces, Hombre, tenía mucho dinero, hay que reconocerlo. En y aquel que lo momento eran tuvieron, riquísimos. y que lo tuvieron que hacer, empezando por la primera pieza hasta el final, todo. Pero es que ahora es lo que te decíamos antes, los motores del transbordador, el cohete del transbordador, la cápsula del Constellation, los motores. Llamarle Frankenstein en vez Claro, de, es en decir, vez de bueno, Artemisa. es que esto es decir, es como ir a un desguace de piezas de automóvil y de, bueno, ya vamos, voy a hacer un coche que no vea y te vas al desguace, ¿no? Y vas cogiendo piezas de unos y otros. Es decir, pues así, parece mentira, pero así es. Con lo cual, simplemente tengan en cuenta que una cosa es lo que les van a vender, y se lo van a vender bien, ¿eh? Ya harán alguna película o alguna serie de Netflix del histórico vuelo de la Artemisa 2. Y lo que es la realidad, ¿no? Y lo que cuesta la realidad. Y nada más. Con esto ya lo dejamos, espero no haber sido muy pesado con el asunto. Hay mucha documentación en las redes y algunos gente que le encanta todos estos temas de la carrera espacial, que tiene buenos programas donde explica muchas de estas cosas. Yo no es lo mío, tampoco me lo he inventado. Es decir, está todo recogido de gente que sabe en programas y demás y que me dan la suficiente confianza como para saber lo que están diciendo, ¿no? Es decir, que saben del tema, ¿no? Así que nada, espero que cuando llegue esa película que harán, ustedes recuerden efectivamente lo que ha habido detrás y los que se han enriquecido y las movidas políticas para mantener. Por ejemplo, el Centro Espacial Houston ahora mismo se mantiene por la Estación Espacial Internacional porque se quedó sin nada. Y entonces tuvieron que decir, no, pues se va a llevar allí el tema del control de la Estación Espacial Internacional para poder mantenerlo y que el Estado ese, donde está aquí, no recuerdo cuál es, no se quedara sin el centro. Claro, y los congresistas no pusieran el grito en el cielo. 1.000 millones al año.
cuesta mantener un celo, que simplemente se dedica a controlar la estación espacial, que se puede controlar desde cualquier otro sitio también. Solamente por eso. Y como desapareciera la Estación Espacial Internacional y no haya otra cosa, pues no sé, me les veo controlando las fallas de Valencia, ¿no? Es decir, no sé. Esta es la realidad. Pues nada, Santiago, ¿qué tienes que comentar para tus Pues programas? nada, pues recordar que, bueno, yo hoy he subido un programa sobre sobre lo que está pasando en México, pero no de los muertos, de las explosiones, no. Lo que es geopolíticamente que hayan reconocido a los cárteles mexicanos como terroristas globales por Estados Unidos. Recordar, hicieron terroristas globales a la Guardia Republicana y asesinaron a Soleimani, por ejemplo. En Colombia fueron a luchar contra el narcotráfico y se apoderaron del país, poniendo allí bases y quedándose prácticamente con todo. 20 años los tuvieron allí Sí, sí, secuestrados. sí. Entonces, no es más que la disculpa justificativa delante de la ley para poder hacer después lo que le dé la gana, si le apetece, en México. Es decir, podrían entrar en México y así como atacaron a Soleimani, pueden atacar pues a un miembro de un cártel, por ejemplo, como están haciendo, por ejemplo, en el Pacífico y en el Caribe con las lanchas que no saben ni si son narcotraficantes ni nada, pero lo asunden, y dentro de las leyes estadounidenses tendrían una justificación. No, a ver. Porque es la guerra contra el narcotráfico, es la guerra. Sí. Es lo mismo que la utilización de los yihadistas en el Oriente Medio o Lo en Asia, mismo. es lo mismo que la utilización de los nacionalistas ucranianos, siempre es lo mismo, es la búsqueda de yo provoco, es que esto es más viejo ya, yo provoco el problema y luego, chicos, hay que solucionar esto. Y entonces ya tengo la justificación para meterme hasta la cocina. Es que esa es la justificación Claro, legal para que... Claro, el narcotraficante, o sea, la banda no puede ser una banda vulgar de delincuente que vayan 3 patrullas de la policía y los detengan. Tiene que ser gente muy poderosa. Y así resulta que tenemos cárteles como este mexicano, donde gran parte de su personal se ha entrenado en Ucrania, tiene armamento de guerra conseguido posiblemente en Ucrania, usan drones, van uniformados y poco menos que es una compañía de contratistas militares. Sí, sí. Y así hemos visto lo que ha pasado en las últimas horas en México. Y bueno, eso, Estados Unidos con esto, creando este acta antiterrorista, esta Muy, ley, muy interesante, sí. pues es eso, tiene barra libre. Después recordaros que mañana, a las 7 de la tarde, en mi canal, va a estar Javier Martínez, como todos los días, y por la noche, el señor del algoritmo en Demoliendo mitos de la política, a las 21 horas. No olvidaros, ya sabéis que con Fernando siempre nos lo pasamos bien. Nos informamos y nos reímos. Todo un pack. Bueno, pues Pues nada, encantado, Juan. Nos hasta vemos el el próximo próximo lunes. lunes y un saludo a todos. Dios. Hasta luego.